y segunda presidencia. Ciudadanos, puramente conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero. Que no haya falsos doctores, que no haya egoístas, que no haya interesados y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Perón tenía un extraordinario apoyo popular y hacía actos masivos, enormes, con un gran ritual, y en uno de ellos, el 31 de agosto de 1955, dijo a los opositores: por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de los de ellos. ¿Por qué, si tenía tanta adhesión y tantos votos, en realidad amenazaba a esa oposición que tenía miedo? Me lo acuerdo muy bien en mi infancia. Posiblemente porque tenía una concepción militar de la política. El adversario era un enemigo, usaba términos militares, y trataba de controlar todos los actos de la vida del país. El trabajo con los sindicatos, la familia con la rama femenina, los niños a través del adoctrinamiento. Cuando quiso meterse también con el adoctrinamiento religioso, tuvo la oposición de la Iglesia y posiblemente cayó. Hugo Gambini y Jorge Castro, ¿qué opinan de esta concepción de Perón y del peronismo con los niños, con la oposición? Bueno, yo creo que Perón tiene una... en esto voy a disentir algo con el informe de ustedes, cuando se dice que Perón tuvo una influencia política, por un lado fascista y falangista, por el otro lado socialista. Creo que de socialista no tenía nada, es más, odiaba a los socialistas y lo dejó escrito. Pero tenía una gran preocupación por el bienestar del pueblo. Esa es otra digamos. cosa, es otra cosa. Bueno, no. Porque, no, pero influencia Era otra política, forma, digamos. pero influencia ideológica de él es, primero, su formación militar, que es prusiana. El gran influyente de aquella época era el mariscal alemán prusiano Colman von der Goltz, y desde que vino para el centenario a la Argentina, tenía una gran influencia, y él ha bebido de ahí, porque cuando él habla de la nación en armas, es von der Goltz el que habla de eso. Y él prepara a la Argentina como si tuviera que entrar en una guerra, con la diferencia de que no entró en ninguna guerra. Entonces, cuando se prepara un país para estar en guerra, se lo prepara para que el Estado maneje todo. Y la Argentina no estaba en guerra, y le hizo hacer la guerra supuesta a todo el mundo. ¿Quién era el enemigo? Bueno, eran entelequia, la sinarquía, la conspiración internacional. En realidad no estaba en guerra con nadie. Estaba en guerra con sus opositores, a los cuales puso presos, no los dejaba hablar, les clausuró los diarios, le quitó todas las formas de expresión. ¿Cómo habrá sido eso que recién pudo hablar un opositor por radio 10 años después, que fue Arturo Frondizi en el año 55? Ahora, Felipe Piña, a pesar de no ser un amante del peronismo, en el informe reconoce que a Perón se le debe la jubilación, las vacaciones pagas. No, a Perón se le deben una cosa muy importante, que fueron los tribunales de trabajo. El voto femenino. La ley, sí, eso es otra cosa. Sí, la jornada de 8 horas. Bueno, pero no, la jornada de 8 horas. Perdóname, que eso es un error eso. Yo creo, me voy a pelear como. Yo creo que las grandes leyes sociales estaban, lo que no se cumplían, que es distinto. Por eso los tribunales de trabajo que pone Perón son muy importantes. Ahora, la pregunta es, hace cumplir las leyes. La pregunta es si era posible establecer esos beneficios extraordinarios para la clase trabajadora sin imponer algún grado de rigor, digamos, en la política, ¿no? Jorge, no sé qué pensar. Yo diría, primero, una observación, en el sentido de que este discurso de Perón de 5 por 1 se da en un momento de intenso conflicto social y político, precedido, por ejemplo, por el hecho de que ese mismo año, el 16 de junio, nada menos que aviones de la fuerza pertenecientes a la aviación naval argentina habían atacado al pueblo peronista directamente con todas sus armas en la Plaza de Mayo.
causando entre 300, 400, Sí, 500 bajas. es cierto, pero muchos el años odio- antes había dicho que iba a colgar a yo los opositores, ¿no? Preferiría no discutir, sino exponer una idea. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Pero no atacó la Plaza de Mayo, atacó yo la Casa de Gobierno. Ojo, en la preferi- Plaza de Mayo no había nadie. Preferiría no discutir, sino exponer dos ideas. Vos estás justificando. No, eso, no estoy Jorge. justificando Pero nada. digámoslo, Los digámoslo de hechos, Jorge, los confiémoslo hechos a reales Jorge. son que se bombardeó la Casa de Gobierno y las bombas cayeron detrás y sí, mataron gente, pero no en la Plaza de Mayo. Bueno, no pero estaba la estaba, Plaza según de vos, Mayo llena de gente. estaba Y el justificado. lenguaje No, no te bélico fue Jorge, también mucho antes. bueno, vamos a escucharlo, Jorge. Yo procuraría exponer una idea. El peronismo, cuando surge el 17 de octubre, es un proceso revolucionario. Como tal, establece una estricta restricción de las libertades y esto tiene que ver con su concepción y con su carácter revolucionario. El carácter revolucionario del peronismo cuando emerge en 1945, el 17 de octubre, tiene que ver con el componente y la emergencia del sindicalismo obrero y la presencia de los trabajadores en la vida política argentina por primera vez en la historia del país. La idea de que pueda entenderse el pensamiento de Perón fuera de este marco histórico es un error de información. Básicamente, el coronel Perón es un hombre que tiene una idea. La idea que él tiene es que a partir de la consecuencia fundamental de la Primera Guerra Mundial es la Revolución Rusa. Y la presencia de la Revolución Rusa es el hecho de la presencia de las masas en la vida política del mundo entero con carácter irreversible. Para él, la Segunda Guerra Mundial lo que hace es que esta tendencia que surge del fin de la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, se transforma en el hecho histórico político del mundo entero y en primer lugar en América Latina y sobre todo en la Argentina. Por eso la discusión que plantea Perón desde 1943 en el 45 dentro del régimen militar es qué características va a tener la emergencia de esta revolución social que está en marcha en la Argentina y en el mundo. Y la cuestión que él plantea es si esta revolución social va a tener un signo internacional o un signo nacional. La posibilidad de que esta revolución social en marcha tuviera un signo internacional no era una teoría. Hay que recordar, por ejemplo, la insurrección comunista en 1935 en Brasil. Hay que recordar, por ejemplo, la Guerra Civil Española. Hay que recordar, en definitiva, el hecho de que el Ejército Rojo era el que había vencido en el campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial las batallas decisivas. Por eso es que el pensamiento de Perón está vinculado a la percepción de que el centro de su época es la emergencia de la revolución social y que la cuestión es darle a esta revolución social un signo nacional. Por eso encabezó un movimiento revolucionario en el cual la limitación de las libertades estuvo directamente en vinculación a su carácter revolucionario. Hugo. O sea,